todos bienvenidos. Estamos en nuestros hogares, pero sabemos que la presencia de Dios está con cada uno de nosotros. Ahí donde estemos, a donde quiera que estemos, ahí está el Señor con nosotros, ¿verdad? Así que todos sean muy bienvenidos, ¿verdad? Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a comenzar un servicio más para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Y les voy a pedir si me pueden acompañar al libro de Romanos, en el capítulo 5, del 1 al 11. Cuando lo tengan, me dan un OK. ¿Ya lo tenemos? Amén. Comenzamos entonces. La palabra del Señor Jesucristo la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, muchos más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Palabra de Dios, hermanos, y promesa del Señor. Ahora, amados hermanos, por la fe que Dios puso en cada uno de nosotros, por esa fe hemos sido justificados, y por esa misma fe ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no nomás eso, sino que por la misma fe ahora tenemos entrada a la gracia de nuestro Señor, en el cual estamos firmes, y también por la esperanza que Él nos ha dado de que un día estaremos con Él, y por eso debemos gloriarnos y afirmar cada día más y más nuestros corazones para Él. Pero también debemos gloriarnos en las tribulaciones. Sabemos cómo están los problemas ahorita, pero eso no nos debe de afligir ni ponernos nosotros en preocuparnos, ¿verdad? Porque sabemos que estamos en la presencia de Dios. Porque sabemos que la tribulación produce paciencia, dice la palabra de Dios, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, ¿verdad? Y porque el Espíritu Santo nos fue dado, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Pues si estamos justificados por la sangre de Cristo, por él también seremos salvos de la ira de Dios. Promesa del Señor que nos ha dado, ¿verdad? Ya ahorita nosotros estamos fuera de la ira de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos sido justificados por la fe que él mismo puso en nuestros corazones, ¿verdad? Ahora somos salvos porque hemos recibido la reconciliación, dice, por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo. Así que, hermanos, por todo esto y mucho más que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, debemos de mantenernos firmes para con Dios. Y un día, la esperanza viva que tenemos, la veremos y nos gozaremos en su presencia. Hermanos, que la misericordia, la paz y el amor os sean multiplicados a todos nosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos la gloria y la honra, Señor. Te damos gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos permites a través de estos medios reunirnos en tu casa, cada quien en su casa, Padre Santo, reconociendo que tú estás en cada lugar, Padre. Gracias, Señor, por la salvación que tú nos has regalado. Gracias, Señor Jesús, por ese sacrificio que hiciste en la cruz.
Señor, tú veniste, Señor, te hiciste hombre, moriste y fuiste resucitado, Señor, para que cada uno de nosotros tuviéramos perdón de pecados, Señor, y tuviéramos esa esperanza viva que tú mismo nos has dado, Padre Santo. Gracias, Señor, te damos por eso y por todo, mucho más que tú nos has dado, por cada bendición, Padre Santo, que tú nos das, Señor. Gracias, Señor. Yo te pido, Padre Santo, Señor, que allá donde cada uno de mis hermanos estén, allá en sus hogares, Padre Santo, que tu presencia esté con cada uno de ellos, Señor. Bendícelos, cuídalos, guárdalos, Señor. Líbralos de toda enfermedad, de todo virus, Padre Santo. Líbralos, Padre Santo, de todo accidente, de toda maldad, Padre Santo, y llénalos con tu Santo Espíritu, Señor, y que los frutos de tu Espíritu Santo podamos conquistarlos cada día, Señor, para ser agradables delante de tu presencia, Señor. A ti te damos gloria y honra, Señor, y te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestra luz, nuestra salvación, tú eres nuestra fortaleza, eres nuestro refugio, Señor, tú eres nuestro escudo santo. Señor, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, Padre Santo? Bendice, alma mía, Jehová, bendícelo, Padre. Bendice, alma mía, Jehová, y bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, te lo pido, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, ahora te pido, mi Dios, que bendigas a mi pastor, que le des tú la sabiduría, el entendimiento, Padre Santo, y que lo uses como un instrumento de amor, Padre Santo. Usa su mente, sus labios, Padre Santo, y háblanos, Padre Santo, a cada uno de nosotros, Señor. Danos el entendimiento para entender, comprender y retener tu palabra. También danos la sabiduría, Señor, para hablarla, predicarla y enseñarla. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre del Dios Trino, el Dios Padre, el Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén y amén. Ahora le paso la palabra a mi pastor que trae la palabra de hoy. Me imagino que vamos a seguir con el mismo estudio de la semana pasada, en Primera de Juan. Así que, hermanos, pongan atención y gócense. De Judas, perdón. Dios los bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por un día más que nos permite poder reunirnos a través de este medio. Y vamos a ir, ¿verdad?, como decía nuestro hermano Manuel, ahorita vamos a seguir continuando con la epístola no de Juan, la de Judas, ¿verdad? Y vamos a estar leyendo en este día solamente 4 versículos. Amén. Vamos a leer 4 versículos que son del 1 al 4. Amén. ¿Ya los tienen? Libro de Judas. No les digo capítulo porque sabemos que es un solo, ¿verdad?, capítulo, podemos decirlo así. Dice el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Padre, damos gracias, Señor, en este día por la oportunidad que nos da de poder estar por este medio, Señor, predicando su palabra. Sabemos que es un privilegio, Señor, el poder predicar su palabra. Te pedimos, oh Dios, que sea usted bendiciendo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, cada uno de los que han sacado un tiempo para poder estar, Señor, este día conectados, Señor, para escuchar su palabra. Muchas gracias le damos, Señor. Y le pido, Señor, que usted guarde, Señor, al predicador en esta noche. Sabemos que somos insuficientes, Señor, que necesitamos en todo momento la guianza de su Espíritu Santo para poder, Señor, predicar
con eficacia su palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Continuamos, hermano. La semana pasada ya vimos los primeros 2 versículos, ¿verdad? Que fue la introducción a la carta de Judas. Pudimos ver quién es el autor, a quién va dirigida, ¿verdad? Y su saludo más bien, ¿verdad? Cómo él hablaba a los hermanos, a los llamados, a los santificados, a los que eran bendecidos por Dios. Les da una bendición de parte del Señor. Y ahora vamos a estar viendo en el versículo 3 y 4. No sé qué tanto vamos a avanzar, ¿verdad? Ahora en el versículo 4, pero vamos a ver ahora, por lo menos ya le puse contender, el tema, le puse por tema contender por la fe, ¿verdad? Que es algo que lo tomé de aquí mismo, ¿verdad? Del subtítulo que tiene la Biblia que dice contender ardientemente por la fe. Yo simplemente le puse contender por la fe. Y vemos a Judas, hermano, ¿verdad? Después de que que les dio un saludo, que les dio una introducción y que los definió a ellos de alguna manera y les dijo quiénes ellos eran delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Que es lo que vimos la semana pasada. Él les empezó a decir todas estas cosas. Ahora va y les dice, ¿verdad? ¿Cuál es el motivo de la causa por la cual está escribiendo, ¿verdad? Y el tema de lo que él quiere empezar a tratar con ellos, ¿verdad? De lo que está sucediendo, ¿verdad? Y el motivo es que son amados por Dios, ¿verdad? Ellos son amados por Dios y él empieza diciéndole, amados, y ¿verdad? Le dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, ¿verdad? Y podemos imaginar por lo que dice el versículo 3, podemos imaginar a Judas, ¿verdad? Muy entusiasmado quizás, deseando escribir a los hermanos, ¿verdad? Porque a los hermanos se mantenían en comunicación, no como nosotros ahora, que se podían mirar por una pantallita como nosotros. Ellos quizás mandaban una carta, hermano, y tomaba tiempo para que esa carta llegara hasta su destino, ¿verdad? Y es que a veces cartas se cruzaban, una enviaba una carta y la otra apenas venía allá en burro, ¿verdad? Para el otro pueblo, y era algo diferente, pero vemos a Judas, hermano, preocupado por la iglesia, al igual que cada uno de los demás apóstoles, ¿verdad? Aunque él no era apóstol, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo siempre viendo cuál era la condición de la iglesia, de las iglesias que el Señor había permitido que fueran levantadas. Siempre estaban ellos en contacto, siempre estaban viendo, supervisando las iglesias. ¿Cómo es que ellos seguían caminando después de la salida de ellos, después de que ellos no estaban ahí? Y Judas les dice, por la gran solicitud que tenía, fíjese, Judas tenía un gran entusiasmo. Él decía, yo quería saludarlos a ustedes, hablarles y quería hablarles cosas buenas acerca de nuestra común fe, ¿verdad? Acerca de la coinonía que nosotros tenemos, acerca de lo que nos une a nosotros, de la salvación en común que tenemos. Ya no una salvación común que es cualquier cosa, sino lo que tenían por igual ellos, que era lo que los unía como iglesia, que ellos habían sido salvos por medio de la fe en el Señor Jesucristo, ¿ya? Y por todas las cosas, por eso les dice, vea, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra salvación, y quizás Judas tenía su plan, Judas tenía en su mente lo que él quería escribirles. Les voy a escribir a los hermanos acerca de las cosas, cómo es que Dios nos ha salvado, cómo Dios ha sido bueno y misericordioso. Pero se da cuenta de que allá donde él va a escribir, es una carta que no tiene, ¿verdad?, en sí un destinatario fijo, pero él sabe lo que está sucediendo a donde va a llegar esta carta. Y eso trae una preocupación a su corazón, ¿verdad? Trae algo que lo empieza a inquietar, y que aunque él en un principio pensaba escribir algo, guiado por el Espíritu Santo, porque ahora nosotros tenemos esta carta. Él primero había pensado que él iba a escribir algo, él tenía algo en mente, pero el Espíritu Santo vino y cambió su pensamiento, cambió lo que Judas debería de escribir,
Y ahora nosotros tenemos esta carta pequeña de 25 versículos, pero que es guiada por el Espíritu Santo, porque esta carta está aquí en la Biblia, porque el Espíritu Santo fue el que sopló para que Judas, el que guió a Judas para que Judas pudiera escribir ahora cambiando su tema que iba. Y les dice, ¿verdad? Les dice él acerca de nuestra común salvación, dice, me ha sido necesario, ya, me ha sido necesario escribirles. En otras palabras, él sentía, ahí tengo una necesidad grande, porque él pudo haber dicho, bueno, voy a escribir esta carta, la que yo pienso, y después les escribo otra acerca de lo que yo sé que está pasando. Ahora quiero motivarlos, quiero decirles cosas bonitas, porque muchas veces, ¿verdad? Lo que se trata de hacer, motivar a las personas en medio de un problema, en medio de la tribulación, en medio de la circunstancia difícil, que es bueno, no es nada malo, ¿verdad? Darle palabras de ánimo y de motivación a las personas. Pero él dice, no, para mí, dice, yo pienso ahora el Espíritu Santo lo dijo, me es necesario escribirles ahora y exhortarlos también, para que se paren firmes en lo que han creído. ¿Ya? Dice, ahora yo siento la necesidad, dice, me ha sido necesario escribirlos, exhortándoos que contendáis, dice, ¿verdad? Ardientemente por la fe. Y esta palabra, ¿verdad? Fe, normalmente, ¿verdad? En la Biblia, porque uno dice, pues, ¿cómo vas a contender por qué fe? ¿Ya? Y normalmente en el Nuevo Testamento encontramos la palabra, ¿verdad? Fe como pistis. ¿Verdad? ¿Qué es lo que es fe? Que es hacer, ¿verdad? Que es el acto de creer en Jesucristo. Cuando uno cree en Cristo, uno dice, oh, él tiene fe, ¿verdad? Eso es la fe, haber creído en el Señor, ¿verdad? Dice, oh, él es cristiano porque tuvo fe en Cristo, pero aquí en algunas ocasiones la palabra fe, ¿verdad? Hace referencia no solamente al haber creído en Cristo, sino al todo el contenido de la doctrina que ellos han creído y que ellos han adoptado por parte de aquellos que les enseñaron a ellos. Y en este caso, por todo lo demás que nosotros vemos, que Judas sigue diciendo, podemos darnos cuenta que en este caso esa es la situación, ¿verdad? Que Judas está hablando en ese sentido. Por ejemplo, mire cómo la palabra pistis algunas veces cambia en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, en el versículo 23. Dice la escritura, refiriéndose al apóstol Pablo, dice, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, dice, ahora predica la fe. O sea, él habla de la doctrina que él quería deshacer, la enseñanza que él quería deshacer. Dice, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí, ¿verdad? Refiriéndose a Pablo. Entonces, aquí donde estamos viendo nosotros, la fe no es el hecho simplemente de creer en Cristo, ¿verdad? Es de todo el conjunto de doctrinas, la encarnación de Cristo, la muerte, la resurrección de Cristo, el creer que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, el creer que Dios nos ha llamado a una vida santa, ¿verdad? Eso es la fe, saber que Dios nos ha llamado a nosotros a vivir vidas santas, especialmente aquí, porque Judas dice, ¿verdad? Lo que está diciendo, en otras palabras, está diciendo que contendáis, ¿verdad? Dice ellos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. En otras palabras, a lo que Judas se va a enfocar es que hay cosas, ¿verdad? Dentro de las enseñanzas que que son fundamentales, son cuestiones que son fundamentales y que no están abiertas a diferentes interpretaciones, ¿verdad? Por lo que vemos que más adelante que los maestros estaban trayendo, ¿verdad? Hay cosas que están en la palabra de Dios, hay cosas por las cuales ellos habían sido enseñados por los apóstoles, a quienes los dirigían a ellos, por las cuales que eran cuestiones fundamentales, que esas no eran cuestionables, esas no eran cosas abiertas para diferentes interpretaciones o cosas,
fue dada, dice, una vez y para siempre. Lo que Dios dijo en su palabra, eso es, ¿verdad? Lo que ya Dios estableció, eso va a estar siempre como Dios lo dijo. Y es lo primero que les dice, ¿verdad? Dentro de su preocupación, les dice él, ¿verdad? Que ellos deben de contender. Y lo primero que tenemos que ver que es contender, ¿verdad? ¿Y qué no es contender? Porque muchas veces podemos malentender, ¿verdad? No, pues yo voy a contender y el que me diga yo le brinco luego. Pero no, hay cosas por las cuales nosotros no debemos de contender. Hay cosas por las que nosotros podemos, ¿verdad? Quizás hay cosas en las que sí pueden haber diferentes interpretaciones, quizás, por las cuales podemos decir, no, pues no vamos a pelear por eso, no vamos a alegar por eso. Pero hay cosas por las que nosotros sí tenemos que pararnos firmes y contender. Y la palabra es contender, ¿verdad? Se refiere a alguien que está agonizando, alguien que está luchando cuerpo a cuerpo y que está peleando arduamente, ¿verdad? Por aquello que ha creído, por aquello que él considera que es lo correcto. Así que es lo que Judas les está diciendo, ustedes deben de contender, ¿verdad? Ardientemente por lo que ustedes han creído, podemos decir la fe, ¿verdad? Por el conjunto de enseñanzas, por el conjunto de la doctrina que les ha sido entregadas a ustedes, por aquellos que los guiaron, por los hombres de Dios, por el Señor Jesucristo, que fue quien preparó a los hombres que después fueron los que enseñaron a cada uno de los demás. Entonces, es a la fe que se está refiriendo, pero hay que contender, dice, ¿verdad? Ardientemente, o sea, con un celo, pues podemos decirlo, ¿verdad? Que no nos podemos quedar callados, pero hay cosas en las que no vamos a alegar también, ¿verdad? Por ejemplo, el apóstol Pablo le decía a Tito, ¿verdad? En el capítulo 3, evita las cuestiones necias. Hay cosas por las cuales nosotros no tenemos que alegar, ¿verdad? No, pues yo le voy a decir su par de cosas a alguien y para que vea que yo sí estoy bien parado firme. No, hay cosas que no tenemos que alegar. Y una de las cosas es tenemos que pedirle sabiduría a Dios. ¿Cómo vamos a alegar? ¿Cómo vamos a contender con las personas por la fe? Por lo que hemos creído nosotros. Amén. Entonces, les dice que contendáis, vean, ardientemente. Y contender es presentar defensa de la verdad. Realmente contender no es pelear, no es andar saliendo mal con la gente ni nada. Es presentar defensa de lo que ya Dios estableció en su palabra. Eso es contender por la verdad. Amén. Y Judas, ¿verdad? Les está hablando a los hermanos. Judas le está dirigiéndose, aunque la carta iba a llegar a los líderes, todos los hermanos tenían que ser responsables de lo que la carta decía, ¿verdad? Porque esta carta no va para el pastor nada más, para el pastor, el ujier y el diácono, no, es para toda la iglesia, para todos los hermanos. Entonces, desde que él está diciendo, amados, ella está involucrando a toda la iglesia, que toda la iglesia tiene que contender por defender la verdad de Dios, no lo que yo piense, no mis puntos de vista. Yo tengo mis puntos de vista y quizás algunos puntos de vista no concuerdan con otras personas de ciertas cosas, pero mi punto de vista no es la verdad, es lo que yo entiendo. Pero él dice, no, vamos a contender por la verdad de la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice, les dice que contiendan. Ahora, presentar defensa, por ejemplo, cuando alguien mira a alguien que está haciendo malo o alguien que se dice ser cristiano, ¿verdad? Hay personas que se dicen ser cristianos que están así, que nosotros nos podemos dar cuenta que están haciendo lo malo, ¿verdad? Haciendo algo que no está de acuerdo con la palabra de Dios. Él está diciendo, ahí es donde nosotros tenemos que contender. Ahí es donde nosotros tenemos que presentar defensa. Amén. Que
decir, hey, lo que estás haciendo no va de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Si tú que dices, te dices ser cristiano realmente, lo que estás haciendo no está correcto, porque va en contra de lo que la palabra de Dios dice. Es que no, dice, es contender, ¿verdad? Que nosotros podamos, ¿verdad? No solamente los líderes, ¿verdad? Decirle a alguien, por ejemplo, el apóstol Pablo le decía, ahí mismo en los Gálatas, donde leí hace rato, pero en el capítulo 6 ahora, decía el apóstol Pablo, decía, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle. En otras palabras, es para toda la iglesia. Toda la iglesia es responsable. Todos los cristianos están llamados a contender por la fe que una vez le ha sido dada, ¿verdad? Y cuando el apóstol Pablo habla, dice, hermanos, no va solamente uno, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, ¿verdad? Siempre habla en plural, que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, ¿verdad? Y Judas está haciendo lo mismo. Judas se está dirigiendo a la iglesia en general, porque sabemos que esta es una carta universal, ¿verdad? Que esas cartas llegaban a un lugar y que después había copistas, ¿verdad? Había personas que eran los copistas, ¿verdad? Que de esa misma carta sacaban una copia y esa otra copia la llevaban a otra iglesia para que la iglesia en general supiera lo que los líderes estaban diciendo, ¿verdad? Cómo los estaban guiando. Y aunque es una carta muy pequeña, ¿verdad? Es digna de tomarse en gran consideración, ¿verdad? Escuchaba, ¿verdad? De personas que dicen que cuando las personas escribían, los que estaban escribiendo las cartas, dice que aparte de que la tomaban con gran reverencia, ¿verdad? Dice que mientras escribían ellos, por ejemplo, si salía el nombre de Dios, dice que muchos de ellos lo que hacían es que para escribir el nombre de Dios tenían que cambiar de tinta, porque era tenían una gran reverencia hacia lo que la palabra de Dios decía. Otros dicen que cada vez que ellos estaban escribiendo y que iba a salir y que ellos miraban que salía el nombre de Dios, ellos tenían que bañarse para limpiarse y después venir y tomar una vez más limpios la pluma y seguir escribir el nombre de Dios. ¿Ah? Cosas tan maravillosas que uno dice, quizás alguien podría decir, qué exagerados. No, es que ellos le daban el lugar a Dios que Dios merece. Y esas cartas, aunque eran copias, cada vez que se leía en algún lugar, tenía que tomarse con la misma, ¿verdad? Con el mismo respeto, la misma reverencia, la misma santidad, la misma dignidad de que había sido Dios quien había inspirado esas cartas. Entonces, Judas les dice, ¿verdad? Que los está exhortando a que contiendan ardientemente por la fe, por lo que ya una vez ha sido dicho, no porque ya Dios ya no sigue hablando de maneras, ¿verdad? Dios habló una vez y lo que Él ya habló, eso es lo que nosotros tenemos y eso es lo que a lo que nosotros nos vamos a basar en todo tiempo. Lo que Dios ya dijo. Entonces, Judas le ruega a sus lectores, ¿verdad? No solamente a que resistan, porque una persona puede solamente resistir. Decir, ok, pues está resistiéndose, ¿verdad? A que no solamente les estaba diciendo, pues resistan nada más. No, contiendan ustedes también. Ustedes tienen que pararse firmes y defender la verdad. Por ejemplo, nosotros, hermanos, nosotros sabemos ahora que hay muchas falsas religiones, que hay que hay herejías, ¿verdad? Que hay enseñanzas que no son bíblicas. Cada vez que nosotros ahora alguien nos quiere enseñar una falsa doctrina, si no está de acuerdo a lo que es la palabra de Dios, nosotros tenemos la responsabilidad de nosotros luchar, de nosotros contender por la fe que una sola vez fue dada a la iglesia. Amén.
Entonces, es a lo que está diciendo Judas. Y ya aplicándolo, hermano, a nosotros, como aplicación, a una aplicación para nosotros. Nosotros como líderes, hermano. Primeramente los líderes, hermano. Nosotros como líderes tenemos que tener ese mismo celo que tenía Judas por la iglesia. Nosotros tenemos que tener ese celo de que cada vez que nosotros nos podamos enterar de que alguien está siendo mal instruido o que Judas no estaba ahí. Por eso es que iba a enviar la carta. Pero él se enteró y dijo, no, yo siento el deseo de escribir. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de poder llamar por teléfono o de asistir más fácil. Pero tenemos como líderes, hermano, la responsabilidad de tener ese celo, de cuidar a la iglesia del Señor de malas enseñanzas, de cosas que puedan pervertir a la iglesia, porque de acuerdo a lo que vemos más adelante, vemos las atrocidades que estos falsos maestros habían entrado a la iglesia, y Judas se dio cuenta del peligro que la iglesia estaba corriendo, que los hijos de Dios, que los cristianos que estaban en peligros, que podían de cierta forma ser arrastrados a falsas doctrinas. Así que cuando nosotros nos damos cuenta como líderes, tenemos que tomar cartas en el asunto y corregir aquellas cosas que están mal. Y es lo que Judas les estaba diciendo. Ahora, como miembros todos de la congregación, cada uno de nosotros, hermanos, tenemos la responsabilidad de contender por la fe. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Y hace rato lo decía, cuando tú ves a alguien que tú sabes que está mal, haciendo algo que esté mal de acuerdo a la palabra de Dios, ¿qué es lo que tú haces? ¿Lo dejas que siga haciendo lo que hace o te paras firme? Si tú, fíjate bien, si tú no dices nada, tú no estás contendiendo por la fe. Tú no estás tratando de sacar a tu hermano del error. Tú no estás contendiendo. Y Judas dice, hey, ustedes tienen que contender por la fe. ¿Verdad? Si tú ves a alguien que no está caminando bien y no lo exhortas, como dice aquí Judas, quizás porque no quieres tener problemas. ¿Sabe que por eso es la cosa que muchas veces no queremos confrontar a las personas? Y somos realistas. Es que, pues yo lo quiero mucho, ¿no? Hay un problema ahí. Puede suceder dos cosas. O no amas suficiente al hermano y prefieres que el hermano siga en el error con tal de tú estar bien en tu amistad con él, aunque su fe de él esté errada. Quiere decir que no lo amas lo suficiente. O te has acobardado. Te has acobardado. Fíjese bien lo que hizo Judas. Judas después quizás iba a enfrentar a esas personas, pero Judas sabía que estas personas habían entrado, que ya estaban en la iglesia. Porque una persona que está en la iglesia, que anda mal, que anda mal, pues le hace más daño a la iglesia que uno que esté afuera. Esas personas, Judas sabía, fíjese bien, Judas no titubeó, no dijo, hey, pero que voy a guardar lo que voy a decir, porque lo que les voy a decir a lo mejor los va a alterar o los va a hacer que se enojen conmigo. A él no le importó eso, a él le importaba la santidad y defender la palabra de nuestro Señor Jesucristo, lo que Dios ha dicho y Dios ha establecido en su palabra. Él sabía, decía ahorita, que las cartas llegaban a un lugar y se leían desde enfrente públicamente a todos. ¿Qué le quiero decir con esto? Que Judas sabía que cuando la carta que él estaba enviando llegaba, iban a leerla de quién venía, y todo eso, pero que lo más probable es que todos aquellos falsos maestros
iban a estar ahí adentro escuchando lo que Judas estaba diciendo en esta pequeña carta. Ellos se iban a dar cuenta de que Judas estaba hablando precisamente de ellos y que estaba poniendo en alerta en contra de sus falsas doctrinas a todos y cada uno de los demás hermanitos que querían caminar de una forma correcta delante de la presencia del Señor. Judas estaba confrontando a esas personas y ahora le estaba pidiendo a los hermanos que ellos también confrontaran a ellos, que contendieran por la fe, porque si no era muy probable que ellos mismos hubieran podido sido arrastrados por las falsas doctrinas de los otros, de los falsos maestros, ¿verdad? Es lo que les estaba diciendo, le estaba diciendo Judas, ¿verdad? Volviendo a nosotros, si tú, hermano, si tú, hermana, no confrontas a ese hermano que tú conoces o que sabemos muchas veces que estamos mal, como Pablo le decía a los Gálatas, si alguno es sorprendido, vosotros que sois espirituales, corríjanlo. Es nuestra responsabilidad como iglesia corregir a los que estén caminando mal. Y es lo que Judas les estaba diciendo. No dice, pues si ves algo mal, tienes que comunicarle al pastor. Si tú ves a tu hermano que está pecando, que tu hermano está mal, es tu responsabilidad decirle a tu hermano que está mal delante de Dios, que está haciendo algo mal. Y Judas es lo que estaba motivando a los hermanos que hicieran eso. Ahora, ¿cómo es de la única manera en que nosotros vamos a poder contender por la verdad? Hay una sola forma, conociendo la verdad. Si nosotros no conocemos la verdad, nosotros vamos a creer todo lo que nos digan. Cualquier persona va a venir y nos va a decir, ¿sabes de que esto es así, 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 así? Y si yo no conozco la verdad, voy a estar de acuerdo en lo que esa persona me está diciendo. Oh, pues está bien. Pero cuando yo ya conozco la verdad, yo le digo, pruébamelo por la palabra de Dios. Que lo que tú me estás diciendo está de acuerdo y que Dios lo aprueba, lo que tú me estás diciendo. Por eso es muy importante cada servicio de enseñanza bíblica, cada servicio de una predicación o que una exposición de la palabra, cada servicio. Por eso es que es muy importante para que nosotros cada día conozcamos más la palabra de Dios y de esa manera nosotros podamos contender de una manera verdadera. Que no estemos contendiendo simplemente por lo que nosotros pensamos, sino por lo que nosotros queremos, sino por lo que la palabra de Dios dice. Y que cada que escuchemos algo, no sé, espera, eso creo que no está en la palabra. O a menos de que me lo pruebes por la palabra, yo voy a poder aceptarlo. ¿Verdad? Sabemos que hay muchas falsas doctrinas. ¿Verdad? Por ejemplo, los testigos de Jehová. ¿Verdad? Que ellos hacen, ¿verdad? Casi comparan la Biblia con los escritos de su líder, ¿verdad? Con Russell, ¿cómo se llama este? ¿Verdad? Es que es el líder de ellos, su fundador, los mormones, ¿verdad? Que ellos, lo que su líder diga, eso es, ¿verdad? Joseph Smith, lo que él diga, eso es, y comparan, ¿verdad? El libro del Mormón con la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando uno dice, no, eso no es palabra de Dios, ¿verdad? Los diferentes tipos, los católicos, no, pues es que dice que hay que adorar, ¿dónde dice que hay que adorar a María? ¿Dónde dice que podemos adorar imágenes? Tantas cosas que uno puede parar y decir, no, pero es que estás mal, ¿verdad? Y así, los adventistas, ¿verdad? Que comparan todas las enseñanzas de Elena de White con la palabra de Dios, ¿verdad? Y ahora últimamente, ¿verdad? Los solo Jesús que salieron también, ¿verdad? Que traen muchas enseñanzas
que si uno va y los mira conforme a la palabra de Dios, uno puede darse cuenta que no está conforme a la palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces, esas cosas cuando uno ya sabe, uno conoce su Biblia, uno conoce la palabra de Dios. Es de la única manera que vamos a poder contender por la fe. Y vamos a contender de una manera legítima, no peleando, no buscando conflicto, sino buscando atraer a las personas a la verdad de lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque Dios no nos ha llamado a pelear y a ser enemigos de los hombres. Dios nos ha llamado a que nosotros, ¿verdad? Más adelante Judas dice, ¿verdad? Que convenzamos a unos y cosas que empieza a decir, ¿verdad? Que tengamos misericordia, que seamos misericordiosos con las personas. Con cualquier persona que nosotros tengamos, ¿verdad? Algún día que corregir, tenemos que hacerlo sobre todas las cosas con amor y misericordia. Porque esa es de la manera en que Dios nos atrajo a nosotros hacia Él, ¿verdad? Porque si alguien hubiera llegado y me hubiera empezado a decir un par de cosas y decirme bien feo, yo no quiero ir con esto. Pero Dios envió personas que nos hablaron con amor y con misericordia y que de esa manera ahora nosotros pudimos creer, ¿verdad? Y salir del error, porque todos estábamos en el error, la mayoría de nosotros, ¿verdad? Caminábamos en el error y hubo alguien que vino y nos guió por el camino correcto. Alguien que conocía la Biblia, alguien que conocía la verdad, fue el que nos trajo delante de la presencia del Señor. Así es que Judas les está diciendo a los hermanos que es necesario, ¿verdad? Que ellos contiendan ardientemente por la fe, que una sola vez ha sido dada. Hay otras versiones que dicen que una vez y para siempre, ¿verdad? Una vez por todas, dicen otros, ¿verdad? Porque fue una vez dada, una vez esa fe, o sea, el contenido de las enseñanzas ha sido una vez dada y para siempre, ya. Nadie puede cambiar lo que ya Dios dijo, lo que ya Dios estableció en su palabra. Si llega alguien y dice, no, pues es que pues yo pienso que la Biblia dice esto, pero hay que hacer esto. No. Ahora, ¿por qué nosotros debemos de contender? ¿Por qué debemos de, y no digo por qué cosas, por qué nosotros tenemos que contender? ¿Por qué nosotros somos llamados? Dice Pablo, fíjese lo que le decía Pablo a Timoteo en el capítulo 3 de Primera de Timoteo. Te lo voy a leer porque no me lo sé en memoria. A ver. Primera de Timoteo 3, 14. Les está, ¿verdad? El contexto es que Pablo les está dando los requisitos de los pastores, ¿verdad? De los diáconos, cómo deben de ser, de aquellos que dirigen la iglesia, cómo ellos deben de ser, ¿verdad? Ese es el contexto inmediato. Y en el versículo 14, 3:14 les dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, y le dice, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la columna y el baluarte de la verdad que Dios ha establecido. Por eso es que nosotros debemos contender. Si nosotros decimos que nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo, ¿ah? Nosotros somos, dice Pablo, decía que la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y sabemos que una columna, ¿para qué sirve? Para sostener, ¿verdad? Para que algo esté firme, para que algo se pueda mantener firme en todo tiempo. Aunque pase el tiempo, las columnas siempre van a seguir sosteniendo todo lo que se está haciendo encima de ellas. Las columnas van a estar ahí, pero dice que somos columna y baluarte. Y el baluarte, ¿verdad? Si lo vamos a buscar en el diccionario, ¿verdad? Quiere decir defensa o amparo, pero hay otras versiones. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional dice columna y fundamento.
Y sabemos que el fundamento es uno, es donde va sembrado todo un edificio. Ese es el baluarte, ¿verdad? Otras dice columna y fundamento de la verdad. Entonces la iglesia es el fundamento y la columna. No quiere decir que Dios sin nosotros no pueda defender la verdad, sino que a nosotros se nos ha dado el privilegio, por misericordia, de que nosotros podamos defender esa verdad que es de Dios, ¿verdad? A nosotros tenemos esa responsabilidad. Es nuestra responsabilidad porque a nosotros se nos ha confiado el defender la verdad. Cuando alguien está, mire, cuando alguien entra a la iglesia, nosotros en tiempos pasados cometimos errores. Pero cuando nos dimos cuenta de cosas, nosotros dejamos esas cosas. ¿Ah? Y cuando personas han llamado por teléfono, hey, esto y lo otro, y que nosotros ya nos dimos cuenta de que esas personas no traen la verdad de la palabra de Dios, que no se rigen, que no caminan, que no viven como debe de ser un hombre de Dios. Nosotros hemos cerrado puertas. Y una cosa que siempre le pido a Dios, no nos dejes cerrarle las puertas a quienes de verdad traen tu palabra. Pero a aquellos que no vienen con la verdad de la palabra de Dios, a esos tenemos que cerrarle las puertas. Porque una vez entrando, hermano, causan mucho daño dentro de la iglesia. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad, ¿verdad? La responsabilidad de todos nosotros, de todos los que hemos sido amados. No es únicamente responsabilidad del pastor. ¿Cuántos creen que es responsabilidad solamente del pastor defender la verdad? No es solamente del hermano Miguel, del hermano Manuel, del hermano Héctor, del hermano Alfredo, no. Es responsabilidad de toda la iglesia. Es su responsabilidad. Quizás hay cosas que uno como pastor no se da cuenta porque sabe que muchas cosas suceden en las iglesias. Y el último en darse cuenta por allá es el pastor. Muchas veces hay cosas que todo el mundo sabe. Y el pastor es el único, el ignorante, que no sabe. Ignora lo que está pasando. Ignora las cosas que están sucediendo. Y no sabe. Pero aquellos que saben, tienen que hacer algo. Tienen algo que hacer. Fíjese bien. Puede ser alguien que venga de afuera o puede ser un mismo hermano dentro de la iglesia que esté quizás enseñando algo que no sea correcto. Porque sabe que por lo regular una persona que viene con una falsa enseñanza no se va a presentar. Diré, aquí estoy y vine a enseñarles herejía, ¿no? ¿Verdad que no? El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7 decía que de esas personas tenemos que tener mucho cuidado, porque es muy difícil detectarlos. Miren, en Mateo 7, versículo 15 dice el Señor, guardaos de los falsos profetas. Pero fíjense cómo vienen. ¿Verdad? Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas. Dice, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Pero da una clave. Dice, por sus frutos los conoceréis. Vean el versículo 16, la primera parte. Y el problema es que dice el Señor que por fuera pueden aparentar algo, pero por dentro dice, son lobos rapaces. Hay un problema, que nosotros simplemente vemos lo de afuera. Nosotros no podemos ver lo de adentro, lo que hay dentro del corazón y los pensamientos de las personas. Yo puedo ver una persona que aparentemente diga, wow, es un hombre de Dios. ¿Ah? Pero no puedo ver sus intenciones, sus pensamientos, con cuáles intenciones viene esa persona.
A veces hay personas que llaman y, hey, ay, mire, yo soy fulano y me gustaría ayudarles en su congregación y dan su currículum. Ay, nos dicen sus cartas de presentación, yo he estado aquí, aquí, así, así, pero yo no sé, yo aparentemente por todo lo que me dice que ha hecho esa persona, yo puedo decir, wow, este es un hombre de Dios, pero yo no sé si esa persona quiere venir a llevarse a las ovejas, y después darles un mal alimento, ¿verdad? Una doctrina falsa. Yo eso yo no lo sé por dentro de él, ¿verdad? No estoy diciendo que alguien me llamó y me dijo así, pero puede pasar eso. Y uno tiene que tener, tiene que tener cuidado. Por eso el Señor decía, sus frutos, fíjese, sus frutos van a dar a conocer a esa persona. ¿Verdad? Los frutos de esa persona uno va a poder distinguir y saber quién es esa persona. Si realmente es una persona que ama a Dios, que es cristiano, o que si no es cristiano esa persona. ¿Verdad? Dice que por fuera vienen, ¿verdad? Por fuera vienen hasta con corbata y saco y todas las cosas. Pero dice, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Verdad? Y pues si son lobos rapaces, ¿verdad? Le gustan las ovejas. Quieren devorar a las ovejas. ¿Verdad? Aman las ovejas, pero porque las quieren devorar. ¿Verdad? Por eso las aman, porque las quieren recetar, las quieren comer, las quieren destruir. Pero entonces, nosotros tenemos que tener cuidado. Y es lo que le está diciendo. Es lo que después, imagínese usted ahí, que cuando leyeran la carta, todos se supone que iban los que de verdad estaban que querían servirle a Dios, que eran cristianos genuinos, iban a estar alerta. Y iban a tener que estar en todo tiempo alerta por personas. No es que iban a empezar, la voy a hacer de detective cristiano, ahora voy a ser yo el que va a andar viendo a ver cómo vive fulano y cómo vive sutano, no. Sus mismos frutos los van a delatar. Los mismos frutos de ese tipo de personas, tarde que temprano los van a delatar porque tarde que temprano van a sacar las garras. ¿Verdad? Eso es así. Una persona puede entrar bien tranquilito y toda la cosa. ¿Verdad? Entonces, tener cuidado. Estaba alertando a todos los hermanos, no solamente a los líderes. ¿Verdad? Ahora, mi llamado es a cada uno de nosotros, hermanos. Primero que nada a los líderes, como líderes. Judas, hermano, al yo leer esta epístola, yo veo un corazón que amaba a sus hermanos. Un corazón que estaba preocupado por los hermanos. Porque él pudo haber dicho, pues yo no estoy ahí, pues el que esté de líder que cuide de ellos, pero no. Judas estaba preocupado por sus hermanos porque los amaba. Amados, les dice. ¿Verdad? Amados, ¿verdad? Me fue necesario por esta causa. Yo hubiera querido decirles otras cosas. No hubiera querido quizás exhortarlos, pero fue necesario que yo los exhorte a que ustedes presten más atención a las cosas que están sucediendo entre ustedes. Como líderes tenemos que tener ese corazón. Y me dirijo a los líderes que están aquí. Que aún yo, hermano, aún yo puedo equivocarme. Pero si yo me equivoco y estoy enseñando algo que los va a apartar del camino de la verdad, es su responsabilidad como líder. Decirme, pastor, se está desviando. Pastor, nos está llevando por pastos no delicados. Nos está llevando por otro lugar. Y volver a la verdad de la palabra de Dios y mostrarme con la palabra de Dios. Pastor, esta es la verdad que Dios ha dado a los santos una vez y por siempre. Esa es su responsabilidad y esa es mi responsabilidad para con ustedes como líderes también. Pero como iglesia también es su responsabilidad, amados hermanos, que si ustedes ven que su servidor
y los líderes que trabajan al lado de él estamos cometiendo errores o que nos estamos desviando de alguna u otra manera, eso es responsabilidad de ustedes también llamarnos a caminar por el camino correcto. Decía el Señor Jesucristo en el libro de Mateo, porque mire, muchas veces nosotros podemos ver a alguien hacer mal dentro de la iglesia, y me refiero tanto líderes como congregación en general, y podemos ver a alguien que está haciendo algo mal y no tenemos el amor suficiente para decirle a esa persona, hey, mira esto, estás mal en esta área. Dice el Señor Jesucristo en el capítulo 18 del libro de Mateo. Y versículo 15 voy a leer. Mateo 18, 15. Te voy a dar 3 segundos para que lo encuentre. 1, 2, 3. ¿Ya? Son diestros. Dice el capítulo 18 de Mateo, versículo 15, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Verdad? Aquí la versión de nosotros dice, si tu hermano peca contra ti. La cosa es que no tiene que pecar directamente contra ti. Si tu hermano peca, es tu responsabilidad ir estando, dice, y reprenderlo, estando tú y él solos. ¿Verdad? Dice, ve y repréndele estando tú y él solos. En otras palabras, si usted mira a alguien que no está caminando bien, usted tiene la responsabilidad de decirle, ¿sabe de qué? Está mal esto que está haciendo, hermano. ¿O por qué está haciendo esto? Es su responsabilidad, ¿verdad? Porque aquí no está diciendo el Señor Jesucristo que no está dirigiendo a un líder, ¿verdad? No está diciendo, a ver, líderes, si tu hermano peca contra ti, no. Si tu hermano, tú sabes que tu hermano está en pecado, que está pecando, no tiene que ser contra ti directamente, pero si está pecando contra Dios, ven y repréndele estando tú y él solos. En otras palabras, ve y llámale la atención. Dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Dice, mas si no te oyere, este es el segundo paso, pero el primer paso es que cada vez que uno mira a alguien que está haciendo algo mal, es responsabilidad de nosotros ir a ese hermano y decirle, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien oye a una persona que está diciendo malas palabras, ¿verdad? Y que se dice ser cristiano, yo espero que usted no venga y me diga a mí, ¿verdad? Y que diga, ¿sabe qué, pastor? Oí a fulano, porque yo le voy a preguntar, ¿ya le dijiste? ¿Ya lo reprendiste? No, entonces ya te brincaste otro paso. Tienes tú que ir y reprender a tu hermano. ¿Ah? Tienes tú que ir y reprender a tu hermano, porque no dice que vayas y le digas a otros. Incluso no le tienes que decir a nadie todavía. Tienes que ir tú, dice, y reprender a tu hermano. Dice, ve y repréndele estando tú y él solos. Dice, si te oyere, dice, no, la verdad, hermano, sí, pues perdí la cabeza y dije una mala palabra. Perdón, hermano, ya no lo vuelvo a hacer y cada que me mire, pues corríjame. Ok, dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. En otras palabras, si tú ya le dijiste, ¿sabe qué, hermano? La forma que usted habla no es correcta para nosotros, que nosotros decimos ser cristianos. Por favor, si quiere, vamos a orar juntos para que Dios le dé la fortaleza para que ya no cambie su forma de hablar. Pero después tú lo vuelves a oír. Tú ya hiciste el primer paso. Ya le dijiste. Él no te oyó. Entonces, ¿sabes qué? Traes ahora sí a otros hermanos. Mire, hermano, venga. Los hermanos no están aquí. Son solamente para ser testigos.
de que yo ya le dije, ya lo oí, hermano, y ya le exhorté y le llamé en el amor de Dios, que si usted dice realmente ser cristiano, usted no haga lo que usted está haciendo, sea en hecho o de palabra, ¿ya? Porque pueden ser diferentes formas, sea de hecho o de palabra, usted traerlo, ¿sabe qué, hermano? Y los hermanos los traje de testigos para que los hermanos sean testigos de que yo ya le dije a usted. Pero yo no me brinqué el otro paso, yo hice lo primero y después estoy haciendo el segundo paso, lo que el Señor Jesucristo enseñó que debe de ser. ¿Ya? Y luego dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Ya? Después ya viene la otra parte, ya se le va a dar a conocer a la iglesia, va entre el pastor y los líderes, ¿sabes qué? Vamos a hablar con el hermano, vamos a saber a la iglesia que pues el hermano está siendo rebelde. Pero es una forma de corregir. Dentro de la iglesia sí debe de ser, ¿verdad? De cómo perdonar al hermano y cómo corregir al hermano, ¿verdad? Porque muchas veces se piensa que es solamente la responsabilidad del pastor, que es el pastor el que tiene que hacer eso. Y lo que yo le decía hace rato, no, es tu responsabilidad. Judas sabía que iba a tener problemas, hermano. Judas sabía. Y esa es una de las cosas por las cuales muchas veces nosotros no queremos corregir a un hermano. ¿Sabe por qué? Porque queremos evitarnos un problema, ¿verdad? No, pues es que yo me quiero seguir llevando bien con el hermano. Aunque el hermano vaya para el infierno, no, pues está bien, el que él vaya al infierno y yo lo sigo amando. No, eso no es amor. Esa es falta de amor. Amén. Entonces, esas son las cosas que Judas les decía. Les decía, en el versículo 4 les decía, porque hombres han entrado encubiertamente. Dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ese solo versículo, ¿verdad? Muestra muchas cosas, hermano, de cómo es el corazón de las personas que pueden estar dentro de nosotros muchas veces en la iglesia, pero que su forma de vivir, su forma de actuar, su forma de ser, nos pueden llevar a que nos demos cuenta de que una persona no ama a Dios, de que una persona realmente no es del Señor. Ese versículo nos va a tomar otra predicación. Por eso le dije que no sabía hasta dónde vamos a llegar, si hasta el 3 o hasta el 4. Porque el puro versículo 4 nos va a mostrar el carácter, la forma de ser de las personas y las cosas que hacen. Y lo voy a dejar para la otra predicación mejor. El versículo 4, porque si ahorita entro, hay muchas cosas que podemos sacar de ese solo versículo. Amén. Por ahora, hermano, ¿verdad? La aplicación es esta para nosotros, que si nosotros, hermano, ¿verdad? Podemos ver y darnos cuenta de ciertas cosas, tenemos que hacer algo. La pregunta es esta: ¿estás haciendo tú algo cuando tú ves que alguien no está caminando correctamente delante de Dios? Hay que pararnos firmes, hermano, y hay que contender por la fe que un día nos fue dada. Y la fe es todo el conjunto de enseñanzas y de doctrinas que Dios le ha dejado a su iglesia, a aquellos que han sido amados, a aquellos que han sido llamados, a aquellos que han sido santificados por Dios. Amén. Contendamos por la fe y que el Señor nos dé la sabiduría, pero preparémonos, hermano, preparémonos para contender con bases sólidas en lo que estamos diciendo. Amén. Vamos a orar. Padre, damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias por esta epístola, Señor, de Judas, oh Dios, tan maravillosa, que en tan pocos versículos, Señor,
habla cosas, Señor, tan maravillosas que nos enseñan a poder vivir la vida como a usted le agrada, Señor, y a poder, Señor, contender, Señor, en todo momento, que no importa, Señor, quién sea, Padre, que con amor y misericordia podamos acercarnos a esas personas para corregir, como dice su palabra, a aquellos, Señor, que se oponen. Ayúdenos, Señor. Denos, Señor, la valentía, Señor, que ardientemente, Señor, contendamos, Señor, que luchemos por esa verdad, que cuando oigamos algo, Señor, que sabemos que no es la verdad, oh Dios del cielo, Padre, que podamos pararnos firmes como usted nos ha mandado. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, al Dios Trino, sea con todos y cada uno de nosotros, desde ahora y por siempre jamás. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Un aplauso.